A todos nos ha pasado y nos pasa que teniendo el conocimiento al alcance de la mano, lo dejamos ahí, esperando a que apetezca consumirlo, esperando el momento más adecuado, la calma o el hambre por aprender. Esto tiene su lógica porque las cosas por aprender son infinitas y uno tiene que elegir sus batallas en esta guerra por conquistar cada vez más cultura. Si hasta el sexo necesita del momento y del contexto más adecuado para saborearlo con plenitud, ¿cómo no va a necesitar la asimilación de nuevos conocimientos ese momento o ese contexto? Ocurre que a veces lo tenemos tan a la mano que da hasta un poquito de vergüenza darle la espalda. Por ejemplo, vives en la calle con el nombre de una persona que no sabes quién es. Vives 15 años, 20, 30 en esa calle y no pierdes ni 15 segundos en buscar en Google a esa persona que da nombre a tu calle. Yo entré en el sistema de investigación español gracias al programa Miguel Servet y me da vergüenza reconocer el tiempo que pasó hasta que me enteré que Miguel Servet fue un aragonés del siglo XVI que se matriculó en medicina en la Universidad de París en 1537 y que describió por primera vez la circulación pulmonar, por la que la sangre se oxigena en los pulmones. El pobre Miguel, además de estudiar medicina, estudió teología, y en asuntos de religión las nuevas ideas no eran tan bien toleradas como en ciencia, por lo que acabó muriendo en la hoguera. Investigar la sangre interesó a Miguel Servet y a mucha más gente a lo largo de la historia, intuyendo o sabiendo su importancia en la fisiología humana y en el origen y en la cura de enfermedades. Hipócrates, unos 400 años antes de Cristo, para aliviar ciertos males ya recomendaba hacer sangrías, por cierto, usando principalmente sanguijuelas. Irudo medicinalis se llama el bicho. Galeno, en el siglo II, avanzó en el conocimiento de la sangre y de la circulación sanguínea describiendo venas y arterias. Galeno, sabedor de la importancia de la sangre en la salud, quiso ser médico de la escuela de gladiadores, donde sabía que sangre no le iba a faltar. Y así, hasta nuestros días, cientos de científicas y científicos han dedicado sus vidas a conocer mejor la sangre, sus componentes, y todo lo que su conocimiento nos puede aportar. Por citar un hito reciente, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2018 fue para el americano James Allison y para el japonés Tasuku Honjo, que manipulando células sanguíneas abrieron el campo de la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer. La investigación sobre la sangre y su potencial terapéutico no para. El protagonista de hoy, Kim Vives Armengol, investiga en un banco de sangre en terapias avanzadas, medicamentos basados en genes, tejidos y células humanas que son manipulados para curarnos. Kim, que además de investigar ha hecho radio y divulgación, se explica estupendamente poniéndonos en bandeja un poquito de conocimiento del bueno, de ese que nos hace más libres, más fuertes y mejores personas. Aquí te dejamos este ratico de ciencia, para que lo disfrutes cuando tengas tu momento, cocinando, conduciendo, paseando, para que lo disfrutes como se disfruta lo que merece la pena, sin saturar, sin atracones. Cuando apetezca, a raticos. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. En el barrio del Poblenou de Barcelona hay un edificio en la parte baja, cerca del mar, que es muy moderno, es blanco, parece como una caja de zapatos, y es el Banco de Sangre y Tejidos, que es donde nos encontramos. Yo vivo en el barrio y he pasado muchas veces por aquí y siempre he tenido la curiosidad de ver lo que se cocía aquí dentro. Y bueno, gracias Kim por esta oportunidad de golismear dentro del edificio y también en tu vida profesional y personal. Gracias a ti por el interés y por invitarme a participar en este podcast. De hecho, es curioso porque el Banco de Sangre y Tejidos siempre ha querido
abrirse precisamente a toda la comunidad que tenemos alrededor, y de vez en cuando se ha realizado alguna jornada de puertas abiertas, un poco para mostrar quiénes somos y qué hacemos. Una de las cosas que me ha sorprendido es que al entrar hay un control de seguridad, tienes que pasar pues como un aeropuerto, ¿no? Pasar la bolsa por una cinta de escáner. ¿Por qué es esto? El Banco de Sangre y Tejidos, de hecho, es el único banco de sangre y tejidos en toda Cataluña, en todo el territorio, y yo creo que le llaman que es una institución singular, creo que le llaman así, y por lo tanto es estratégico. Y en este sentido, pues tiene que haber una seguridad para asegurar todo lo que hay dentro y los procesos que llevamos a cabo. Sin ir más lejos, durante la época del COVID, pues por ejemplo aquí se almacenaron las vacunas. Claro. Entonces había incluso más seguridad de la que hoy quizás has encontrado. Pues he tenido la fortuna de que me dieras un pequeño tour por el edificio y por esta planta 5 donde están unos laboratorios y unas cabinas que son súper pulcras, súper limpias, porque me decías que hay que trabajar con una máxima seguridad de que la sangre con la que trabajáis no se contamina. Entonces, este banco de sangre y tejidos, además, es un banco de cordón umbilical y es un banco de leche. Ahora hablaremos de todos estos bancos, pero también hay investigación sobre todas estas cosas que se almacenan aquí, porque la sangre es algo muy valioso en muchos sentidos y tiene un potencial tremendo para terapias, para curar personas. ¿Cuántas personas hay investigando aquí más o menos? Sobre las 60 más o menos. Luego sí que es verdad que muchas de estas investigadoras al final están dedicando parte de su tiempo, porque aquí, ya lo habrás visto, hay mucha actividad asistencial. Creo que full time somos muy poquitos, pero realmente siempre hay este equilibrio entre asistencial y investigación. Sí. Pues hablaremos, como digo, de todos estos bancos y un poquito de la investigación que hacéis y que haces, y luego hablaremos un poco de tu vida privada. Te pregunté por email por algunas cosas tuyas personales y hay algunas cosas apasionantes, así que si estás escuchando este podcast, aguanta hasta el final porque vas a escuchar algunas cositas realmente interesantes de Kim. Entonces, banco de sangre y tejidos lo puedo entender. Sobre todo lo de sangre, lo de tejidos me resulta más curioso. O sea, ¿por qué se almacenan tejidos y qué tejidos se almacenan? Este es un punto importante porque de hecho el nombre quizás es un poco incorrecto. Nosotros entendemos sustancias de origen humano, lo que en inglés se llama los ojos. Y esto ya ves que puede ser todo. Y nosotros aquí lo que hacemos es históricamente procesar la sangre, pero también los otros ojos. Tú antes has mencionado, por ejemplo, la leche materna, que se utiliza principalmente en pacientes prematuros o muy prematuros y que es súper útil además. Pero claro, hay muchas cosas. Creo que datos de la OCAT, de la Organización Catalana para el Trasplante, nos dicen que en un caso ideal de un donante que pueda donar todo, podría llegar a donar hasta 8 órganos y 200 tejidos. O sea que tú a partir de aquí ya ves el gran potencial que tiene el reciclaje, si lo podemos denominar así, de todos estos tejidos y células que un donante ideal podría llegar a dar. Y eso, excepto los órganos para trasplante, es lo que nosotros procesamos en el banco de sangre y tejidos. Sí. Lo del banco de leche puedo entender que los niños prematuros, si la mamá todavía no está produciendo leche, pues la necesiten, pero ¿quién dona esa leche? Pues te sorprendería ver que hay muchas mamás que dan leche a sus bebés, pero además se apuntan a ser donantes en el banco de leche materna y lo que hacen es producir más. Al final, cuando más estímulo hay, más producción y naturalmente es un sacrificio porque para ellas pues supone tener también mucho cuidado con la manera en la que extraen la leche y también cómo la guardan. El banco de sangre naturalmente les ofrece una formación, les ofrece unos kits para la donación de leche y luego un courier, un servicio de courier que lo que hace es que una vez cada X días pues va a recoger todos los potecitos con leche. Qué bueno. Y otro punto importante de la donación que vosotros, de hecho he visto por las redes que intentáis incentivarlo, es la donación de cordón umbilical, no solo de sangre. ¿Es más para investigación o es más para terapias? Para ambos. Mira, te voy a dar un dato que a veces puede sorprender. Primero de todo, somos una institución pública.
Es decir, todos estos ojos que manipulamos están a disposición del sistema de salud y se van a utilizar precisamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes o en algunos casos quizás incluso salvar la vida de los pacientes. Lo que pasa con la sangre de cordón umbilical es que quizás hay ese ruido de fondo, ¿no?, de los bancos privados de cordón. Sí. Nosotros al final lo que hacemos es que tenemos un programa que se llama Programa Concordia, que no es exclusivo únicamente del territorio catalán, de hecho abarca otras regiones en España, y la idea con esto es que tenemos algunos hospitales que han recibido la formación y que tienen los kits para recoger esta sangre de cordón umbilical. Se informa a las potenciales mamás y se realiza toda una serie de test. Con lo cual, al final de todas las donaciones que recibimos, nosotros vamos a mirar cuáles de ellas realmente son válidas para ser utilizadas posteriormente en trasplante. Y ya te avanzo que no son el 100%. Es decir, de hecho, cada vez somos más estrictos, porque los estándares de calidad que aplican en el campo pues son muy estrictos, tanto por la celularidad, el número de células madre, los ensayos de potencia que realizamos. Y eso significa que para que tengas un número así aproximado, solo el 10% de estas donaciones realmente cualifican para ser guardadas en el tanque de nitrógeno. No sería ético que una institución como la nuestra tirara a la basura el 90%. Por eso tiene muchísima importancia la investigación en este campo. Hemos visto que la sangre de cordón, que quizás no es útil para trasplante hematopoyético, puede ser útil, por ejemplo, para preparar geles que utilizamos para cerrar úlceras, por ejemplo, en pie diabético. Bueno. Las utilizamos también para hacer como un colirio para quemaduras en la córnea y, naturalmente, lo que decías, es decir, investigación de cualquier tipo, están en el biobanco. Has mencionado lo de células madre, que ese es un concepto clave, yo creo que en esta conversación, y quizá hay gente que todavía eso no lo tenga claro. Se podría decir que una célula madre es una célula con potencial de ser cosas muy diferentes o células muy diferentes. Una célula madre puede dar lugar a una célula muscular, puede dar lugar a una neurona o a una célula epitelial. Y por eso, por ese potencial que tiene, que lo podemos manipular en el laboratorio, tiene ese valor, ¿no? Sí, para mí las dos propiedades así más remarcables de las células madre son claramente lo que tú comentas, ¿no?, la potencialidad. Si es multi, pluri o toti, ya dependerá de qué grado de desarrollo tenga la célula o cómo lo hayamos manipulado. Pero la otra propiedad que las hace células madre es que son capaces de replicarse a sí mismas de manera indefinida y, digamos, sin transformar. Es decir, que son células normales. Has dicho esto de que se pueden replicar de manera indefinida y me ha venido a la cabeza, fíjate, tu tesis. El título de tu tesis es sobre células animales en cultivo y cómo evitar que sufran apoptosis, o sea, que se mueran, que se sigan dividiendo sin parar. Sí, sí. Porque digamos que las líneas celulares que se sacan de tumores, algunas de ellas se pueden morir y las células madres son mucho más resistentes a esto, a la apoptosis. Cuando están en cultivo, un cultivo de células madres o un cultivo de células que deriva de un tumor de pulmón, por ejemplo, ¿qué porcentaje de células se os muere cuando las vais cultivando en una plaquita? Creo que son situaciones distintas, porque en el contexto de la tesis estábamos trabajando en bioreactores para la producción de anticuerpos monoclonales y estábamos llevando esas células, que al final eran líneas celulares ya establecidas, al límite. Y por eso se activaban los mecanismos de muerte, ¿no?, porque esa célula ya no podía más. Y ante una situación como esta, pues se activaba todos los mecanismos de muerte celular programada. En el caso de un cultivo, digamos, en condiciones más o menos definidas que podamos conocer para su replicación indefinida, como decíamos, pues al final sí que es verdad que acabará marcando el hecho, pues por ejemplo, que colonice todo el espacio que le ofrecemos de plástico en una placa de cultivo. Si, por ejemplo, hemos activado alguna ruta que las va a diferenciar a un tejido concreto, muchas veces nos pasa que hay progenitores intermedios que se replican muy rápido y que no pueden sobrevivir. Es decir, que eso sí que es verdad que lo estábamos llevando lejos de lo que sería fisiológico en el contexto del desarrollo de un feto, pero de alguna manera en la placa de cultivo pues vemos algo parecido y por lo tanto la apoptosis o otros tipos de muerte celular son tan importantes como lo son en el desarrollo del organismo en el feto. Sí, porque
algo muy típico de escuchar de la gente que trabaja con líneas celulares, es decir, un sábado o un domingo tengo que ir a echarle a comer a las células, Sí. que imagino que será lo que tú dices de si ya está la placa repleta, pues tienes que pasarlas a otra placa y seguir dándole comida porque si no se te mueren. ¿Tú has tenido que hacer muchas escapadas de esas de domingo por la tarde? Pues sí, tanto en la etapa predoctoral como en el postdoc y luego más allá, ¿no? Pero también te tengo que decir que cada vez más tenemos a nuestra disposición medios de cultivo que tienen aditivos que permiten precisamente que algunos de los componentes que son más lábiles o que son muy requeridos por las células y que si le ponemos demasiado se lo van a comer y no queremos eso, queremos que todo sea de manera gradual, pues nos permiten que tengan ese tiempo el fin de semana, por ejemplo, para no venir, ¿no? Me estás haciendo pensar, por ejemplo, en los medios para células pluripotentes. Hasta ahora esto era un sacrificio, pero podemos cambiar y utilizar medios, el Flex, por ejemplo, de Gibco, nos permite precisamente eso, ¿no? Tener un horario más flexible. Qué bien. y no tener la necesidad. También es verdad que esto al final requiere mucho tiempo de optimizar las condiciones de cultivo y únicamente cuando ya lo tienes muy definido y validado es cuando te puedes atrever a no venir el fin de semana, ¿no? Porque toda tu carrera ha estado más o menos relacionada con cultivos celulares, bien de células madre o cultivos primarios o de líneas celulares. En Cambridge, que tuviste algo más de 2 años, ¿también trabajabas en esto? Sí, de hecho, allí fue muy interesante porque previamente en Edimburgo, allí me dediqué principalmente a entender el potencial de las células madre, tanto las pluripotentes como las multipotentes, en ese caso eran células madre neuronales. Y en Cambridge, que me pasé a la industria, allí lo que hicimos fue precisamente utilizar estas células pluri y multipotentes para screening de fármacos, para intentar buscar ese valor que pueden tener en el campo más, si quieres, farmacológico, ¿no? Cómo podemos utilizar estas células como herramienta para descubrir nuevos fármacos, sabiendo que quizás en el largo término también podrían ser utilizadas ellas mismas como terapia, ¿no? Que esto es lo que estoy haciendo aquí en Barcelona. Era un paso intermedio. Sí, sí. ¿Y la vida en Cambridge qué tal? Porque, bueno, yo estuve allí como 10 días en un curso en el Sanger Institute. Y bueno, la ciudad muy bonita, o el pueblo grande, ciudad pequeña, pero la gente que vivía allí decía que bueno, que al final se queda un poquito pequeño y que había que escapar a Londres. Pero por lo que me he enterado, tú en Cambridge buscaste una manera de pasártelo bien, aparte de la vida de los pubs o de las campiñas inglesas, y es que tocabas música en un grupo de samba. Correcto. Cuéntame esto porque esto me tiene intrigadísimo. A ver, la vida en Cambridge, si bien es muy viva y activa, porque realmente es que la ciencia está en todas partes, ¿no? Sí. Ya solo por mencionar el Eagle, ¿no? El pub, sí, que es tan famoso, pero de hecho vas a cualquier parte y el entorno en el cual yo me movía realmente pues se respiraba y se hablaba de ciencia continuamente, ¿no? Lo que pasa es que yo previamente, ya cuando vivía en Mataró, que luego he vuelto con los años, allí ya estaba en un grupo de percusión de las Diablesas, una figura institucional que sale en la fiesta mayor y que tiran petardos, okay, y luego siempre van acompañados de un grupo de percusión. Y cuando ya fui a Edimburgo, pues quise mantener de alguna manera esto y encontré un grupo de samba, me gustó mucho, toqué con ellos y luego cuando fui a Cambridge, pues busqué naturalmente cuál era el grupo de samba ahí. Y sí, era un grupo comunitario, nos lo pasábamos muy bien, íbamos además a todas las fiestas que te puedas imaginar, con lo cual fue una manera de entrar en los colleges. Los colleges, claro, si tú no estás en un college, eso está cerrado. Qué bueno. No vas a tener la oportunidad de entrar. Pero si tú participas precisamente tocando música, eso me abrió muchísimas puertas, ¿no? Bueno. Y luego te das cuenta que tus compañeros en la banda, bueno, uno es matemático, el otro es astrofísico y te comenta su último science, sí, el otro, pues no sé, sea lo que sea, estudiante, sí, y eso era muy interesante porque le daba, no sé, una singularidad, sí, volviendo a utilizar la palabra, que yo creo que no puedes encontrar en ninguna otra parte. Espero que alguno o alguna fuera brasileño o brasileña al menos. Alguno había, pero 1 o 2. Bueno, suficiente. Y entonces tocabas timbales.
Teníamos, bueno, los instrumentos típicos del Brasil, de la samba, hay los zurdos, hay el chocalho, hay el tamborín, sí. Pues un poquito de todo, ¿no? Yo al final me di cuenta que no era muy fuerte y que a mí el chocalho, el shaker, era lo que me iba mejor para ir caminando y bailando. Y de hecho, eso estuvo muy bien porque al final, con un subgrupo dentro de la banda, creamos otra banda y nos presentamos en un band contest. Sí. Y eso fue una experiencia muy chula porque era muy raro, competíamos con bandas de rock. Nosotros tocábamos samba, intentamos darle un toque especial porque hacíamos algo un poco de drum and bass, utilizando instrumentos tradicionales brasileños, que es algo que se hace bastante, al menos en Londres y en el UK. Y acabamos llegando a la final. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y recibisteis el premio del público o algo así? Sí. Yo creo que era lógico que no ganásemos, porque, bueno, primero porque había grupos muy buenos, pero es que quizás está más pensado para bandas de rock, sí, ¿no? Pero igual eran muy originales también. Y eso gustó, llegó muy, muy bien al público y ganamos pues, el premio del público. ¿Y era un festival al aire libre? No. Fue toda como diferentes etapas. Primero pasabas una preselección, okay. Luego, y al final fue un concierto en el Corn Exchange, que es el lugar donde se hacen los conciertos chulos en Cambridge. Sí. Fíjate que yo con la samba he tenido ahí unas sensaciones opuestas. Por un lado, cuando uno ve los carnavales de Río y la fiesta que hay allí, que la gente dice que es una de las fiestas más importantes del mundo, uno le dan ganas de ir allí. Pero luego ves cómo es la samba y cómo la bailan y tú dices... ¿Qué hago yo allí en una fiesta de samba? Porque da la sensación de que bailar samba es como muy complicado, que consume mucha energía. ¿Tú bailas samba o...? Cuando vas tocando en una parade de estas que vas siguiendo, pues al ir caminando se van haciendo ciertas coreografías. Sí. Pero si te estás imaginando pues estas bailarinas que van... moviendo las caderas... Nosotros no hacíamos eso, aunque sí es verdad que en algún concierto teníamos algún grupo de bailarines, bailarinas, y de hecho yo me acuerdo que convencí al grupo de samba de Edimburgo a venir a la fiesta mayor de Mataró en 2006, y eran, pues eso, 40 escoceses y internacionales que vinieron a mi pueblo, y en la fiesta mayor, pues ahí sí había un grupo de bailarines, bailarinas. Qué bueno. La verdad es que me encanta que me cuentes esto, porque, como te contaba antes, fuera de micro, una de las ideas de este podcast es acercar la vida personal de los científicos a la gente para humanizarlos y para hacerla atractiva. Y yo pienso que la vida de un científico es muy rica por muchas cosas, no económicamente, pero sí por experiencias ya no solo intelectuales y profesionales, sino por experiencias como la que tú me estás contando, ¿no? Porque uno, al salir de su zona de confort, se tiene que adaptar a sociedades diferentes, a grupos diferentes. Y fíjate de la metáfora, porque en el fondo, y yo lo visualizo ahora con este grupo de samba que ponemos como ejemplo, pero lo podríamos encontrar en muchos otros. Al final, que uno toque el chocalho o toque el tamborín únicamente no tiene mucho sentido, ¿no? Y lo que da al final sentido a toda la banda es esa compenetración y esa coordinación en lo que toca uno y lo que toca el otro. Y eso, de alguna manera, si quieres, quizás es un poco friki, pero lo podemos llevar al laboratorio, ¿no? Sí. Al final, nosotros en ciencia necesitamos precisamente de este trabajo colaborativo, sí, porque al final es esto lo que nos permite avanzar, ¿no? Y si lo quieres llevar más allá, este forzarte a salir en público y bueno, tener o no tener vergüenza, pero salir de la zona de confort, lo encontramos cada día, ¿no? Cuando hacemos presentaciones en público, cuando vamos a congresos, cuando estamos ahora haciendo un podcast sabiendo que alguien lo va a escuchar, ¿no? Y eso es importante, como una lección más de lo que podemos hacer. Volviendo a la ciencia y siguiendo un poco con ese símil, por lo que he visto en tus publicaciones últimamente, estás más enfocado en producir una serie de células madre, que son células mesenquimales, que no sé si son totipotentes, multipotentes, que vienen de la médula, en hacerlas de un grado clínico, ¿no? Tiene varias publicaciones que enfatizan eso, de cómo producir esas células madre para que se puedan usar en la clínica, y tú eres obviamente un eslabón fundamental
entre la gente que está haciendo ciencia básica en esas células mesenquimales y el clínico o el doctor que quiere aplicarla. ¿Cómo intentas que esas células madre mesenquimales tengan un nivel o un grado clínico? Esto es súper importante porque nosotros jugamos un papel que, como bien dices, está en medio. Es lo que llamamos medicina translacional, pero translacional de verdad, sí. Porque llevamos esas ideas, descubrimientos que quizás aparecen en una publicación y ahí se queda en algo que es tangible, que es un medicamento que se puede utilizar primero en un ensayo clínico y luego, si todo va bien, pues acabará siendo autorizado para que entre en la farmacia hospitalaria. Lo que pasa es que esto no es un camino, digamos, rápido ni sencillo, y es importante que algunos laboratorios nos especialicemos precisamente en cumplir con toda una serie de aspectos regulatorios y de calidad que nos van a facilitar, primero de todo, que la escala de producción, porque quizás para publicar una muy buena publicación en ciencia más básica, tú necesitas un número de células relativamente bajo. Sí. Pero en el momento que te estás planteando un ensayo clínico, aquí sí que vamos a necesitar muchos más millones de células. Claro. Y lo queremos de una manera reproducible. Queremos que las células que vamos a producir a esa escala sean equivalentes a las que se producieron para demostrar que eso realmente tendría algún sentido terapéutico, pues si se trasladara a la clínica. Y eso es lo que hacemos. Intentamos diseñar bioprocesos que al final es ver cómo las cultivamos, si en plásticos, si en bioreactores, si automatizamos algún proceso, si hay que utilizar algún tipo de sistema de purificación. Lo hacemos tal y como hemos aprendido de la empresa farmacéutica. La industria farmacéutica lleva pues décadas fabricando fármacos, ya sean moléculas químicas como el ibuprofeno o bien biológicos, ¿no? Monoclonales, sí, o proteínas recombinantes. Claro, la célula es algo mucho más complejo. Es más grande, está vivo, sí, y además, claro, cuando queremos definir exactamente qué es esa célula, difícilmente vamos a encontrar un único parámetro que te va a definir que esa célula es la que tú realmente quieres, ¿no? Con la potencia que sea. Y aquí es donde entramos nosotros, en base a guías que nos ofrece tanto la Agencia Española del Medicamento, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, otras guías de otros países como la FDA, lo que pioneros en el campo nos han enseñado, ¿no? Empresas que han sacado sus primeros productos de terapia avanzada, porque así es como les llamamos, sí, y cómo lo han hecho, o al menos lo que sabemos que han hecho para llevar hasta autorización alguno de estos medicamentos celulares. Y luego lo que llamamos white papers. Hay sociedades científicas, sí, en las cuales también participamos, que hacen sus recomendaciones. Al final, todo esto lo acabas poniendo en una caja y decides. Son como los controles de calidad máximos, ¿no? Imagino decir, pues no tiene que haber un mínimo de X bacterias por tantas células o un nivel de productos potencialmente tóxicos que estén en el medio, ¿no? Sí, son diferentes atributos. Nosotros lo llamamos los atributos críticos de calidad y tenemos algunos que tienen que ver con la seguridad y que serían pues patógenos, sí, que no tienes células muertas, subpoblaciones que podrían realizar otra función. Luego tienes la identidad. Necesitas demostrar que esas células, pues si son mesenquimales, son mesenquimales. ¿Eso qué es? Claro, las mesenquimales es un ejemplo complicado porque, por ejemplo, pues si son linfocitos, pues tienes unos marcadores CD3, sí, CD4, CD8, si son linfocitos B, CD19, pero si son células mesenquimales, al final es la suma de unos positivos y unos negativos y con todo eso, pues más o menos va a ser una mesenquimal, no tiene suficiente. Hay que luego demostrar también la potencia. La potencia va relacionada con el mecanismo de acción en el paciente para esa indicación en concreto. Y eso es un poquito más complejo. Entiendo. Y dime algún ejemplo de aplicaciones clínicas que están aprobadas ya para utilizar estas células mesenquimales en terapias. Pues mira, en Europa solo hay un medicamento que ha hecho todo ese recorrido de los ensayos clínicos hasta completar una fase 3 y recibir la autorización de la EMA. Se llama Alofisel. Es un medicamento que actualmente comercializa Takeda, aunque se inició en España por una empresa que se llamaba Celerix, luego Tigenix, ahora Takeda, y es un medicamento que está indicado para enfermos de Crohn que tienen fístulas perianales o perivaginales y que realmente esto es una desgracia tanto para el paciente, porque es muy doloroso, como para el cirujano que no tiene dónde tejido para suturar digamos que el tratamiento actual, que era utilizar
pues adhesivo de fibrina pues no da los resultados que se esperaría. Y el hecho de inyectar estas celulitas ayuda precisamente a reducir la inflamación y facilitar la regeneración del tejido. O sea, las células, una vez allí, digamos, con un tratamiento X, adoptan la identidad de sus células vecinas. Pues mira, esa es una pregunta que al principio se pensó que el mecanismo de acción iría por aquí, sí. Pero lo que se está demostrando cada vez más es que, y de hecho así es como está listado en los datos técnicos de este medicamento, es que su efecto es más modulador de la inflamación, precisamente porque es capaz de romper ese círculo vicioso de la inflamación crónica, consigue que se active los mecanismos de reparación del tejido. Bueno, pues me parece fantástico, ¿no?, que desde la ciencia básica hasta la clínica haya llegado ya unas células mesenquimales. Esto va a abrir camino al resto, porque si los pacientes no la están rechazando, eso quiere decir que en otros lugares pueden hacer también sus cosas positivas. Sí, de todas formas, a ver, como institución pública que seguimos el ABC con todo el rigor posible en el desarrollo de estos medicamentos, pues somos cautelosos, ¿no? De hecho, he requerido que todos estos medicamentos pues tengan un periodo de años y años de seguimiento de los pacientes, lo que llamamos la farmacovigilancia, que comentamos antes fuera de micro, y es importante que los datos del mundo real acaben avalando tanto la seguridad como la eficacia de estos medicamentos. Sí. Hace unos meses estuvimos hablando nosotros por una videoconferencia, por otros asuntos, porque te quería consultar unas cosas, y ahí me contabas que estabais usando también las células mesenquimales para hacerlas secretar vesículas, y esas vesículas llevan cosas dentro que cuando se ponen en un paciente o en un tejido, obviamente tienen menos peligro, entre comillas, que una célula, porque una célula al final es una bomba en potencia, porque puede dividirse y puede irse de madre, pero unas vesículas no. ¿Cómo va esta investigación? Me pareció un tema apasionante. Sí, lo es. Al final nosotros, digamos que nuestra ambición es poder ofrecer todo un arsenal de herramientas que puedan ser útiles a los clínicos. Y por eso exploramos diferentes opciones, ¿no? Y pensamos en un momento, y eso fue gracias a una colaboración con el centro IGTP en Badalona, en Can Ruti, porque ellos estaban muy avanzados en la investigación básica con este tipo de vesículas, que esto podría ser una alternativa a las células, porque quizás los pacientes que ellos querían tratar no eran pacientes con riesgo vital. Eran pacientes que tienen una enfermedad cardíaca en este caso, pero ni son inmunodeficientes ni tienen una esperanza de vida tan corta, ¿no? Claro, en ese caso, el riesgo-beneficio de utilizar unas células que están vivas con todas las complicaciones que pudieran llegar a suponer, pues quizás vale la pena explorar otra cosa, ¿no? Esto ya ves que al final también es discutible, ¿no? Pero nos pareció muy interesante, conseguimos financiación, porque al final todas estas investigaciones que nosotros llevamos a cabo pues se financian precisamente pues con dinero de convocatorias competitivas y hemos tenido suerte. Y ahora, si todo va bien, pues creemos que en 2025 estaremos ya en posición de llevar una de estas terapias a un first in man en un ensayo clínico. Qué bien, porque algo que quizá mucha gente no sabe es que las células se comunican entre ellas pues secretando cosas, y otras reciben esa señal, y esas vesículas son como bien recibidas por algunas células y pueden interiorizar el contenido. Pero esto es algo universal, quiero decir, estas vesículas que secretan las células mesenquimales, cuando las ponéis en contacto con una célula cardíaca, que es una célula muscular, ¿es capaz de asimilar esa vesícula? Sí, los resultados que nos proporcionan nuestros colaboradores, que son más básicos y realizan los estudios in vivo e in vitro, nos dicen que utilizando estos paquetes de información que se envían entre células, fijaos que las células las dejamos aparte y nos quedamos solo con los paquetes de información, son suficientes para estimular precisamente ese efecto que buscamos. Sí que es verdad, y eso habrá que demostrarlo precisamente en clínica, que no sabemos si esa intensidad y cantidad de información que utilizaremos va a ser suficiente. Es decir, no descartamos que en un futuro, ya pensando, fíjate que nos anticipamos, una versión 2.0 podría llegar a ser unas vesículas que funcionalicemos cargándolas con algún gen, alguna proteína, algún, péptido que quizás las ayuda a
ser más eficaces en esa función. O sea, coger las vesículas que secretan estas células mesenquimales es como coger el sobre, pero luego vaciarlas y ponerle en el sobre lo que tú quieras. O mantener lo que había en el sobre porque le está dando una base que sabemos que es inmunomoduladora, que es estimuladora de la angiogénesis, y ponerle algún mensaje más, o ponerle más de algún mensaje. Lo que pasa es que todavía nos falta información, porque al final estos paquetes, estos sobres, están llenos de muchísimos mensajes. Y ahora estamos en ese momento de identificar cuáles son los mensajes que son relevantes para una respuesta clínica. Esto al final, fíjate que tampoco nos es, digamos, raro en nuestro día a día, porque ya tenemos terapias celulares en las cuales, utilizando lo que las células saben hacer, por ejemplo, un linfocito T, que es una máquina de matar, pues les podemos forzar la expresión de un receptor en la membrana de manera que vayan a matar únicamente una célula que es cancerígena. O sea que en el fondo sería utilizar el mismo razonamiento y quizás incluso las mismas herramientas para crear estas vesículas modificadas. De todas formas, eso ya sería en una segunda ola en la cual experimentaríamos. No, obviamente la ciencia va lenta, todo eso lo sabemos, pero ver que estas vías están abiertas me parece increíble. Y yo estoy pensando, por interés personal, en la regeneración de cartílago, porque bueno, hay mucho interés porque cada vez tenemos más esperanza de vida, nos encontramos mejor y alargamos nuestra vida activa y el periodo en el cual hacemos deporte. Y claro, las rodillas y otras articulaciones pues no están aguantando bien, ¿no? Y entonces se ha pensado en meter células madre ahí, pero de nuevo, células madre para regenerar cartílago parece ser que no acaba de funcionar, tiene su riesgo, y estas vesículas que estimularan un poco la producción de cartílago sería algo fantástico. Sería fantástico, pero creo precisamente en ese ejemplo que estamos muy lejos y que todavía se necesita mucha investigación para tener algo un poquito más claro, porque fíjate que en todas estas décadas de estudio no tenemos ningún producto autorizado en Europa. Sí que hubo uno que fue pionero, que era con condrocitos, pero al final se retiró del mercado supuestamente por temas comerciales, porque no había el reembolso en diferentes sistemas nacionales de salud, pero si leemos un poquito más en detalle veremos que tampoco era tan eficaz, con lo cual al final una cosa va relacionada con la otra. No había reembolso porque los diferentes ministerios de salud de los diferentes países pues tampoco vieron un beneficio claro, ¿no?, de hacer esa inversión de dinero en su cartera de salud. Y con las células mesenquimales me decías que bueno, originalmente siempre se sacaban de la médula, entonces para eso necesitas una donación de médula, pero últimamente las podéis derivar de células precisamente del cordón umbilical. Este es, digamos, el camino a seguir en el futuro, ¿tú crees? ¿Son de la misma calidad unas y otras? Son equivalentes. De hecho, hemos realizado infinidad de estudios de comparabilidad en todos esos términos que sabemos que son importantes, los atributos críticos de calidad que comentaba antes, ¿no? Tú me vas a decir, ya, pero siempre hay un detalle molecular que pueda que sea distinto en función de su origen. Pues está claro. Lo que no sabemos si eso es relevante o no a nivel clínico. Es decir, eso el tiempo lo acabará diciendo. Pero sí es muy interesante porque nosotros empezamos en el contexto que llamamos autólogo. El donante es el propio paciente. Pero fíjate que el paciente tiene una edad, tiene una historia clínica. Seguramente sus células no son las más indicadas para curar al propio paciente, aunque in vitro nosotros las cultivemos pues con los mejores medios, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de lo que somos un banco. O sea, nosotros precisamente lo que hemos construido aquí es pues unos laboratorios en los que sabemos estudiar las características biológicas y que no haya ningún patógeno en estas células que son donadas, y podemos encontrar el mejor donante para un paciente concreto. En este contexto volvemos otra vez al programa Concordia de donación de sangre de cordón y nos dimos cuenta que, claro, en cada bolsita de sangre de cordón nos venía un fragmento de tejido de cordón umbilical. Y habíamos leído en la literatura que la gelatina de Wharton, que está dentro del cordón umbilical, que está alrededor de las dos arterias y la vena del cordón umbilical, son súper ricas en células mesenquimales. Entonces dijimos, oye,
Son súper jóvenes, Sí. vienen de un neonato, todas la misma edad, Sí. no tiene esta acumulación de mutaciones somáticas que podrá tener un adulto. En principio es sano, además siempre que vayamos a utilizar las células podemos consultar nuevamente, podemos recontactar a la donante y saber cómo se encuentra el estado de salud de su hijo, de su hija, con lo cual eso nos da también unas garantías. Sí. Y eso es lo que hicimos en su momento. Empezamos a crear un banco con células mesenquimales equivalentes a las de médula ósea, pero esta vez nos vienen del cordón umbilical, del tejido de cordón umbilical. Que ya te digo, era un tejido que sería de desecho, con lo cual estamos exprimiendo todavía más una donación voluntaria, altruista, la cual le podemos dar un sentido y un valor para mejorar la salud de los pacientes. Qué bien, qué bien. Hubo una época de boom de estos bancos privados que hablabas antes de cordón umbilical. Alguna persona de mi entorno, para sus hijas, digamos que pagó por estos servicios y creo que el cordón umbilical de sus hijas está en algún lugar, en algún banco de Alemania. A esta gente, ¿qué le dirías? ¿Eso es útil para sus hijas? ¿Es útil para cualquier otra persona? ¿Es una buena inversión? ¿Deberían de seguir pagando por mantener ese cordón umbilical? Claro, yo no me puedo meter en esto porque al final tengo el viaje de estar en una institución pública. Sí. Pero lo que sí puedo decirte es que si un día tú o yo necesitamos un trasplante hematopoyético y precisamente nuestro match, nuestro donante que realmente tiene el mismo HLA, ha donado esa sangre de cordón umbilical, pues lo encontraremos en un registro internacional que existe, porque todos los bancos públicos ponen a disposición de este registro internacional todos los haplotipos que existen. Y es igual si tú eres rico, eres pobre, si tu hospital, si tu médico decide que ese es el cordón necesario, lo va a buscar ya sea en Nueva Zelanda, en Colombia, y nosotros hacemos lo mismo. De hecho, nosotros pues cada semana recibimos la petición de algún hospital, de donde sea del mundo, para utilizar esa donación que alguien, de manera, insisto, voluntaria y altruista, depositó en nuestro banco de sangre y cumplía con unos requisitos muy, muy estrictos. Sí. Yo, solo para hacer una pequeña línea de comentario, pero claro, en un banco privado tú, el 100% de los que pagan van a pagar, pero yo te digo que en un banco público donde los estándares de calidad son tan elevados, el 90% no cumple. Entonces, podríamos pensar que en realidad el 90%, como mínimo, de esas donaciones en los bancos privados quizás no llegarían, ¿no?, a esos estándares que nosotros buscamos en el contexto público, donde tiene que haber mucha diversidad de HLAs, donde quieres una alta celularidad, asegurarte que no hay ningún patógeno. Ya entiendo que si se descongelaran ahora esas muestras, quizá no fueran de la calidad óptima para poder... Esto es un drama, porque hay algunos de estos bancos privados que han cerrado. Sí. Y luego hay el dilema ético de qué hacer, ¿no? Sí. No lo puedes tirar a la basura, porque al final, hayan pagado o no hayan pagado, es un producto, una sustancia de origen humano, claro, y hay que hacer algo. Sí. Entonces, pues bueno, luego hay ya programas, los que dicen, bueno, lo vamos a aceptar dentro de un banco público, si no, pero vamos a hacer screening de todos, con el coste que eso supone, sabiendo que a priori muy pocos realmente van a cumplir con toda la trazabilidad y con todos los estándares que decíamos. Claro, luego al final... Otra aplicación sería biobanco. Bueno, pues se puede utilizar en el contexto de biobanco para investigación biomédica. Sí. Tú eres papá, ¿no? Sí. ¿Y el cordón, qué hiciste con el cordón umbilical? Pues mira, yo tengo tres peques. Ajá. El primero de ellos, el hospital donde nació, formaba parte del programa Concordia, con lo cual donamos la sangre al programa Concordia. Sí. Y para los otros dos, por desgracia, el hospital donde nacieron no formaban parte del programa Concordia y decidimos no donar en el banco privado. Sí, eso lo he escuchado alguna vez de gente interesada en donarlo, pero digamos que no estaba la infraestructura, ¿no?, digamos, propicia para eso. Y es una pena, ¿no?, porque es algo que no acabo de encontrar el motivo por el cual una mamá o un papá no decían donar esto a investigación y a terapias, porque el cordón umbilical al final pues se desecha, ¿no? Pero te voy a decir una cosa muy interesante. Bueno, creo que es muy interesante, al menos a nosotros nos da mucho trabajo. Y es que cuando antes hablamos de las células mesenquimales de médula ósea, que fíjate que yo te decía venían del propio paciente, con lo cual pues son compatibles con el propio paciente. Luego nos pasamos a estas células halogénicas que nos vienen de un cordón umbilical donado y que pues van a ser más o menos compatibles con los potenciales pacientes, pero claro,
no siempre van a ser suficientemente compatibles. Quizás en algunas enfermedades eso no es un problema, pero en otras, precisamente cuando queremos regenerar tejidos, sí que nos interesa que exista cierto grado de compatibilidad. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues nosotros, aquí en el Banco de Sangre y Tejidos, hace 5 o 6 años, se inició un proyecto colaborativo con los otros bancos de cordón que existen en España, son 6 en total, y también con el Centro de Medicina Regenerativa, que ahora está en IDIBEI. Sí. Y la idea era crear un banco de células madre pluripotentes. O sea, íbamos a reprogramar células de sangre de cordón, pero no cualquier cordón. Íbamos a pedir a los inmunobiólogos que de este registro que existe de todas las donaciones de sangre de cordón que hay en España, que están criopreservadas, que nos escogieran el top que era más compatible con la población española. De manera que con un número muy limitado de líneas celulares pudiéramos cubrir las necesidades del máximo de población. De esta manera, como te decía antes, estamos generando herramientas para que luego los clínicos puedan decidir qué célula quiero y además con el beneficio de que como que es una célula pluripotente, yo te hablo de mesenquimal y de hecho tengo un proyecto en el cual estas líneas las estoy convirtiendo a mesenquimales en el laboratorio, pero tú podrías generar neuronas, podrías generar cardiomiocitos, podrías generar islotes pancreáticos, ¿no? Entonces, que me quede claro, pluripotente es más que multipotente. Sí. Una célula madre embrionaria, ¿no? Por ejemplo, es una célula pluripotente. Es capaz de generar todos los linajes de nuestro organismo. Y esas son más compatibles con más pacientes. En principio, cada célula pluripotente va a dar lugar a su organismo. Bueno, puede dar lugar a un organismo. Sí. Para que esa célula sea compatible con la población, tenemos que buscar lo que llamamos los HLA, son unas moléculas que están en la superficie de las células, que son precisamente lo que va a definir que exista un match entre donante y receptor. Sí, sí. Y nosotros buscamos qué moléculas son las más frecuentes en nuestra población y nos dimos cuenta, para darte números, que con solo 7 de estas sangres de cordón, si las reprogramábamos a pluripotentes, que esto es algo que podemos hacer en el laboratorio, en rutina y además siguiendo los estándares de calidad farmacéuticos, cubríamos de entrada un 20% de la población con el match completo, o sea, tal cual. Sí. Si nos permitíamos un mismatch, ya subíamos al 70%. Y si nos permitíamos 2 mismatch, que en ciertas indicaciones es aceptable, llegábamos a más del 90% de la población. Fíjate que con esto, con las diferentes herramientas que tenemos, el autólogo de médula ósea, las células de cordón umbilical y ahora estas que están reprogramadas, podemos cubrir pues, a quien lo necesite. Qué bueno. Y a ti te ha interesado también la comunicación de la ciencia y has hecho algo que es para valientes, que es hacer un TED Talk. Que, bueno, yo creo que casi todo el mundo los conoce, pero bueno, son estas charlas que duran como unos 10 minutos con público y que te graban, está en YouTube y tienes que soltar todo tu discurso del tirón. Cuéntame cómo fue esto que te decidiste a tirarte a la piscina de esta manera. Pues como siempre, te apuntas a todo porque vi la oportunidad, pero también te tengo que decir que fue una de las experiencias más estresantes de mi vida, ¿eh? Y no será porque no me guste hablar en público, pero es que es verdad, es lo que decías tú. Bueno, primero de todo, la Universidad Autónoma anunció que iba a hacer un TEDx. O sea, que sería como el TED, pero organizado localmente en la Autónoma. Y cuando lo vi dije, ostras, yo siempre he visto estos vídeos, son algo que interesa. Normalmente, como dices tú, son muy cortos y tenía como la necesidad de explicar precisamente la importancia de la donación. Uh-huh. Y cada vez más, ¿no? Porque es algo que es un valor de nuestra sociedad. Incluso si somos egoístas, el hecho de donar en un banco público tiene sentido. Porque es que lo vamos a necesitar. Sí. Entonces puedes pensar, no, yo quizás un banco privado para mí. No, por probabilidades es más probable que necesites algo de un banco público, ¿no? Un tendón, un hueso, los progenitores hematopoyéticos. Entonces quizás te interesa más hacer más rico el banco público con tus células, con tus tejidos, ¿no? Entonces eso yo es lo que quería explicar y quería poner un poco de relieve, pues eso, el papel de los donantes. Y hay una modalidad de la TEDx que se llama el Call for Action. Entonces, toda mi charla era un Call for Action. Yo, en base a lo que les decía, mis argumentos, yo llamaba a la acción
de quien escuche lo que tengo que decir. No, la verdad es que a mí me encantó, la he visto un par de veces y creo que el mensaje queda muy claro y acabas con una frase que dice que aquí en el banco de sangre transformáis la generosidad en esperanza. Y me pareció algo muy, muy bonito porque al final el ser generoso es algo placentero, pero además de esta cosa positiva de ser generoso y sentirte bien por esto, hay una cuestión fisiológica que también sea favorable para aquellos que donan sangre, porque yo he escuchado que puede ser saludable el renovar un poco nuestras células sanguíneas de vez en cuando. Yo en esa parte no te puedo responder. Malo no es, porque de hecho nosotros lo que sí que hacemos es que tenemos muy en consideración el donante y nos importa muchísimo la salud del donante. Y en ese sentido incluso tenemos algún proyecto precisamente para hacer pues, esos seguimientos, sobre todo los donantes que llamamos fidelizados, sí, que son habituales, ¿no? A mí nunca me han preguntado si además de sangre quiero donar otra cosa, por ejemplo plasma, porque bueno, el plasma es la fracción de la sangre que contiene todas las células y es más engorroso donar plasma que sangre. ¿O? Sí, lo es. Y de hecho no todos los puntos de donación están equipados para la donación de plasma. Es decir, que te tienes que apuntar previamente para hacer la donación de plasma, te van a dirigir a un lugar concreto y también con la féresis para donar las células movilizadas para trasplante hematopoyético es parecido. Vas a estar, digamos, enchufado a una maquinita durante un rato. Es un rato más largo que no una donación de sangre que está después 10-15 minutos, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con que donar sangre es un acto de generosidad que ayuda a mucha gente y posiblemente no ajena a ti, gente de tu entorno, y que no es nada que no sea saludable. Y de hecho hace poco vi en televisión a alguien de edad que seguía donando, o sea, se puede donar hasta edades avanzadas. Sí, bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad envejecida, sí, pero sí que es verdad que hay límites de edad. Esto vamos a tener que ver en el tiempo que pasa, ¿no? También quizás vamos a estar en posición de fabricar las propias células de la sangre en el laboratorio. De hecho, ya hay algún proyecto en el Banco de Sangre y Tejidos. Ahora la doctora Nuria Nogués ha recibido una beca del CaixaHealth, precisamente para un proyecto de estas características. ¿De sangre artificial? No es artificial, fíjate, porque son células eritros de verdad, o sea, eritros tan naturales como son los eritros que tenemos en nuestro organismo, pero sí es verdad que se han fabricado en máquinas, en bioreactores, fuera del cuerpo humano. Y sí que es verdad que a fecha de hoy la capacidad de producir estas células es muy baja y muy cara, pero hay que precisamente desarrollar proyectos como estos para hacerlo, pues eso, factible y barato, asequible para el sistema de salud. O sea que eso quizás va a ser en el futuro. He leído por ahí que, bueno, lo he escuchado en tu charla, que aquí en Cataluña se necesitan cada día unas 1000 donaciones de sangre y unas 400 de plasma. Sí. Me parece muchísimo, ¿no? Somos 8 millones de habitantes aproximadamente. Y claro, cuando pasa una desgracia, todo el mundo se vuelca a donar. A mí me gusta cuando nos habla el equipo de comunicación, de promoción de la donación y nos dicen, claro, aquí el reto es que cada día, 365 días al año, tengamos 1000 donaciones diarias, ¿no? Sí. Porque aquí tienes que, pues eso, llegar a la gente, hacerles ver el valor que tiene esta donación y conseguir que vengan lunes, martes, miércoles, en verano, en Navidad. Y no sé si estarás al tanto, pero hay muchísimas campañas en las universidades, en los hospitales, las empresas, también a veces empresas grandes pues realizan su propio día de la donación o, por ejemplo, hemos utilizado también youtubers o influencers que a través de las redes sociales pues son capaces de captar la atención de las nuevas generaciones que suben, porque claramente este mundo está cambiando y tenemos que llevar el mensaje a las nuevas generaciones. Normalmente el mayor incentivo de todas estas cosas es el tamaño del bocata que te dan después y el zumito. Pero mira, fíjate, ahora tocas un tema también. Claro, según la Organización Mundial de la Salud, la donación de sustancias de origen humano no tiene que ser remunerada. Sí. Es decir, que tiene que ser libre, voluntaria y altruista, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo mínimo que se puede hacer
en este contexto para agradecer al donante, ¿no? Y es su confort. Y el confort es, hombre, si has dado 400 mililitros de sangre, al menos te vamos a dar una bebida y algo para comer, ¿no? Porque es lo mínimo que puedas dar, ¿no? Aparte, que luego, fíjate que vas a recibir un mensaje con tu analítica, es tu estado de salud, y eso pues también tiene su valor. Además, ya hace unos años se implementó un mensaje SMS de cuando tu unidad de sangre o ese componente sanguíneo se ha utilizado en clínica, tú recibes el mensaje que te da esa buena noticia, ¿no? De, ostras, tu sangre ha sido útil, porque hoy ha sido enviado a un hospital. Qué bueno, fantástico. Te estoy escuchando hablar y me estoy acordando que me dijiste que en algún momento en tu etapa universitaria fuiste locutor de radio, tenías un programa. Radio Fórmula, por eso, ¿eh? ¿Y de qué iba esto? Sí, con un amigo mío, con Jordi Romero, en Vilassar Radio. Y era los domingos a las 8, de 8 a 10, nosotros ya cerramos, yo creo que no nos escuchaba nadie, aparte de los amigos y la familia. 8 a 10 de la noche. De la noche. Nosotros éramos los últimos ya en cerrar la persiana de Vilassar Radio. Pero fue una experiencia muy, muy divertida porque, no sé, siempre me había atraído, y quizás, vete tú a saber si todo esto del TEDx ya lo llevaba dentro con actividades como esta, ¿no? Quizás con el hecho de dar charlas científicas, pues un poco como ya te hace, no sé qué hace qué, ¿no? Pero que eres afín a este tipo de iniciativas. Pero el programa era de música. Sí, música. Lo que pasa es que ya ves que yo hablo mucho y... Hacías introducciones a las canciones. Sí. Mi colega se dedicaba a la maquinita, que es lo que yo no sé cómo funciona, y yo hablaba, que es lo mío. ¿Y eso se puede encontrar en...? Por suerte no. Bueno, seguramente Vilassar Radio debe tener algunas cintas, archivos ahí. Pero por suerte no, porque en esa época yo ya tengo una edad, pues esto no... Sí. Bueno, pues para terminar, me gustaría hacerte una pregunta también más personal, porque te veo que eres una persona obviamente muy dinámica, que tienes un montón de proyectos científicos abiertos, apasionantes, pero te quería preguntar por tus proyectos personales, porque me da la sensación de que eres una persona que aparte de tu trabajo tienes que tener siempre alguna historia ahí en la cabeza, que en su momento fue tocar música en un grupo de samba, hacer un programa de radio, también creo que te gusta mucho correr. ¿Cuál es el proyecto personal que tienes ahí en mente que te gustaría hacer en algún momento en los próximos años? Continuamente hay proyectos nuevos, ya te voy a comentar alguno, y todos están en la línea de un poco el propósito que nos ponemos así filosóficos, ¿no? Pero todos tenemos algún propósito, ¿no? Que nos ponemos en esta vida, ¿no? Y al final, aparte de ser feliz, ¿no? Es intentar pasar en este mundo un poco, no sé, con esa felicidad de decir, pues mira, he aportado algo, en mi caso, orientado a la salud de las personas, ¿no? Y haciendo también que la gente con la que comparto momentos, pues también pueda ser un poquito más feliz. Y eso yo lo he focalizado con temas de difusión de la ciencia. Y te comentaba antes que este año iniciamos por primera vez el Pint of Science, la edición en Mataró. Me sorprendió mucho, el año pasado yo hablé en la edición que se hace en Blanes, y me sorprendió que existiera en Barcelona, en Blanes y luego en Girona. Y digo, no puede ser que Mataró, que es una ciudad grande, no existan iniciativas como esta. Digo, pues hay que ser proactivo y estoy muy contento. Esta es la aventura, digamos, más próxima. Esto va a ser en mayo y estamos con un equipo, con Oliver y con Paul, que son profesores de instituto. Ellos también tienen su doctorado en física y también en ingeniería. Y la idea es que vamos a acercar gente súper interesante, local, kilómetro cero, que van a acercar su investigación pues a quien quiera venir a tomar una cervecita un lunes, un martes y un miércoles en mayo. Fantástico. ¿Ya tenéis las personas que van a hablar? Sí. Bueno, pues igual puede ser una buena excusa para ir a Mataró y tomar una cervecita por ahí. Perfecto, estás invitado. Estaré atento. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Había hablado antes contigo, como digo, por videoconferencia, pero también tengo que decir que tenemos un amigo común, Mario, que cuando te tenía que hacer esta consulta me dijo, pues habla con Kim, que es un tío majísimo. Y a mí en cuanto me dicen de un científico o científica que es majísimo, le tomo la matrícula para que sea candidato a participar en estos raticos de ciencia.
Y bueno, aparte obviamente de ser una persona muy, muy afable, muy amable, muy majo, eres muy generoso. Ha sido un placer. Con tu tiempo. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.